¿Qué tal? Buen día, mi nombre es José Guillermo, soy estudiante de la carrera de Ingeniero Mecánico Electricista y también soy brigadista del Laboratorio de Circuitos Hidráulicos y Neumáticos. Y hoy vamos a aplicar la práctica número 6, la cual lleva como título Bombas y Compresores. Y vamos a comenzar hablando un poco del objetivo, que es analizar la relación que existe entre el flujo, presión y la eficiencia de todo nuestro sistema. Para esto vamos a requerir de los materiales de nuestro banco de pruebas, que es el que tenemos aquí presente, un tacómetro, un flujómetro o el caudalímetro, que es el que tenemos aquí, la válvula reguladora de flujo con antirretorno integrado, que es la que tenemos aquí. Tenemos dos. En este caso nuestro mecanismo está conectado a la válvula que está a la derecha. Y finalmente manómetros de 0 a 1000 PSI, que es el que tenemos instalado en la máquina por default. Para esto vamos a realizar el circuito de la figura 6.1, el cual es el que se encuentra aquí. Como ven, tenemos toda la unidad de potencia y a la salida requerimos de un caudalímetro, que es el que tenemos instalado en esta parte, y finalmente vaya por una reguladora de presión antes de regresar al retorno del tanque. Me gustaría que podamos ver la parte de atrás para comprobar. Si bien recuerdan, esta es la línea de potencia donde viene la alimentación del aceite. Se nos pide que vaya al caudalímetro o al flujómetro. De la salida tiene que ir a la reguladora de presión y finalmente viene a la línea de retorno al tanque. Con eso podemos verificar que el circuito está efectivamente bien armado. Entonces vamos a proceder a realizar las capturas que se nos piden en la tabla 6.1, en la cual nos piden la presión del manómetro, que es lo que vamos a estar capturando desde nuestro manómetro, el flujo, que es lo que va a estar capturándose desde el flujómetro, y finalmente la corriente del motor, que si ponemos atención, aquí es donde se encuentra la escala. Si notamos, las unidades pues vienen siendo los amperes, y va desde 0 hasta 5 amperes. Se nos pide el factor de potencia, sabemos que es constante en el motor, una potencia demandada, que en este caso recordemos que este sistema de energía hidráulica parte desde la generación, desde la aplicación de energía eléctrica que existe en nuestro motor, se transforma posteriormente a una energía mecánica, que es la que estamos nosotros obteniendo en nuestro sistema. Por lo tanto, la potencia demandada realmente es la energía eléctrica que nosotros estamos demandando, y la potencia disponible es únicamente qué porcentaje de esa energía se está aprovechando realmente. Recordemos que existe una eficiencia entre esta transformación de energía, no es un 100% la relación de transformación, por lo tanto existe una eficiencia, entonces vamos a calcularla también al final. Entonces vamos a comenzar y se nos está pidiendo que comencemos esta práctica con la válvula reguladora totalmente cerrada. Si se fijan, cuando yo abro, se empieza a analizar colores. Entonces la estamos totalmente cerrada, que sería ahí, y vamos a comenzar a abrir el sistema y vamos a ir dando vuelta a la perilla para bajarlo una cantidad aproximada de 10 PSI hasta que llegue a los 400 PSI. El manual dice 500 PSI, pero en este caso vamos a llegarlo hasta los 400. A continuación vamos a comenzar el proceso de esta práctica. Entonces, sabemos que aquí tiene una reguladora, se nos pide que parta desde totalmente cerrado y vamos a capturar la presión, el flujo que existe y el amperaje que se está demandando en el motor. Entonces vamos a encender primeramente comprobando que está 100% cerrada. Encendemos y vamos a tomar las capturas. Notamos que la presión existente es de aproximadamente 460 PSI. El flujo, como está totalmente cerrado, se queda en 0. Y finalmente el amperaje demandado por el motor es de 3.3 amperes. Vamos a abrir la válvula para disminuir la presión en 10 PSI. Ahí está.
La lectura de nuestro caudal es de aproximadamente 2.9 litros por minuto, perdón, 2.9 galones por minuto, y finalmente el amperaje está en 3.25 amperes. Vamos a disminuir otra cantidad de 10 PSI. Listo. Si lo pueden ver, ahora estamos en 440 PSI. La lectura está del caudalímetro en 3.2 galones por minuto, y finalmente el amperaje es de 3.2 amperes. Vamos a disminuir otra caída ahora de 20 PSI. Ahí está. Ahora tenemos la lectura de 420 PSI. El flujo se encuentra nuevamente en aproximadamente 3.2 galones por minuto. Y la potencia, el amperaje demandado se encuentra en 3.15 amperes. Vamos a generar una caída más grande de 100 PSI. Aquí podemos observar que estamos en 320 PSI. Los galones por minuto se mantienen en aproximadamente 3.3 galones por minuto. Pero notamos que el amperaje que está demandando el motor es de aproximadamente 2.9 amperes. Vamos a generar una última caída de 100 amperes, de 100 PSI. Ahora tenemos aquí la lectura de 220 PSI. La lectura de nuestro flujómetro se encuentra en aproximadamente 3.3 galones por minuto nuevamente. Y el amperaje que estamos demandando es aproximadamente de 2.6 amperes. Una vez teniendo las lecturas obtenidas en esta práctica, podemos proceder a rellenar los datos que se piden en la tabla 6.1. A continuación, en el punto 10 se nos pide calcular y anotar el volumen desplazado por la bomba. Para esto vamos a partir de la ecuación que tenemos escrita en esta pizarra, en donde se nos dice que el caudal es igual al número de revoluciones del motor por el volumen desplazado, donde simplemente despejando el volumen desplazado nos quedaría que el caudal entre las revoluciones que son ejercidas por el motor es aproximadamente el volumen desplazado. Las unidades que tendríamos son metros cúbicos sobre revolución. Por lo tanto, hay que cuidar que, como nosotros tomamos la captura del caudal en galones por minuto, vamos a transformarlo a metros cúbicos por segundo. Ahora, para completar los datos de su tabla 6.1, en donde se nos está solicitando la potencia demandada y potencia disponible, haciendo una relación entre ellas para así obtener eficiencia, vamos a explicar un poco acerca de las ecuaciones que rigen este fenómeno. En donde nosotros tenemos una potencia demandada, que es lo que estaría demandándose a través del motor, en donde sabemos que todo este proceso inicia a través de la energía eléctrica, en donde tenemos la fórmula que para obtener esa potencia es aproximadamente la raíz de 3 por el voltaje, que nosotros sabemos que el voltaje es siempre constante, por la corriente, que es lo que se tomó al momento de la lectura, en donde sabemos que esta sí es variable, finalmente por un factor de potencia. Recordando que el factor de potencia es una relación que existe entre la potencia que se está demandando eléctricamente, en donde no toda esa energía que se está demandando se puede transformar realmente en un trabajo, sino que esta se subdivide en dos: potencia activa y potencia reactiva, en donde la energía que realmente tiene la capacidad de transformarse en trabajo es la potencia activa. Para explicar esta relación se utiliza un término al cual le llamamos el factor de potencia, que viene descrito a través de un ángulo en un triángulo de potencias, en donde la potencia aparente es la potencia real, la potencia total que estamos demandando, pero la potencia activa es únicamente
esa energía que nosotros estamos aprovechando, y la potencia reactiva es como un costo que nosotros estamos pagando para poder obtener esa potencia real. Ahora sí, nosotros ya podemos saber cómo obtener una potencia emanada, y finalmente la potencia disponible es únicamente el cálculo de la presión por el caudal, en donde hay que tener mucho cuidado en que la presión nosotros la obtuvimos en la lectura de nuestro manómetro en PSI. Sin embargo, necesitamos transformar esto a pascales, que sabemos que es el newton sobre metro cuadrado. Al multiplicar por el caudal, que debería estar en metro cúbico sobre segundo, nuevamente con la transformación, obtendríamos joule sobre segundo. Sabemos que joule es lo mismo que newton metro, hablamos de un trabajo efectuado en un tiempo determinado, y eso nos da los watts. Y finalmente, para obtener la eficiencia, nosotros requerimos dividir qué tanta potencia nosotros estamos utilizando realmente entre la potencia que realmente inyectamos. Con esto obtenemos un porcentaje que indicaría la energía que realmente se está aprovechando en el sistema.